Hoy, la clase de hoy es sobre el purgatorio. La clase de hoy es sobre el purgatorio. Gloria a Dios. Se debe entender, la gente que está conectada ahora a través de la radio y los que nos ven a través de las redes sociales, que estos son clases de discipulado avanzado. Una persona que no tiene el interés de estudiar la Biblia, de aprender de la palabra, de estar atento a los textos, obviamente no va a empalmarse. ¿Por qué? Porque por lo general la gente está acostumbrada a un estereotipo de predicador, en donde el predicador es rara la vez que usa la Biblia para predicar. La responsabilidad ministerial mía de parte de Dios es que yo lleve a la gente a la Escritura, que lleve a la gente a la palabra, que lleve a la gente a los textos. No que usted me vea desbordándome una verborrea o una elocuencia. Dios no le interesa eso. Dios necesita que la gente se alinee con la Escritura. Porque ¿en dónde vino el error? El error se dio por causa de que la gente no quería estudiar la Biblia. Y la gente le dejó la responsabilidad a sus líderes religiosos. Y estos líderes religiosos, que no tenían ningún temor de Dios y ningún interés de salvarle la alma a nadie, sino que la gente estuviera más donando o dando sus bienes materiales, se levantó una generación ignorante. Y para los susceptibles, todo el mundo es ignorante en algún sentido, pero la mayor muestra de ignorancia o la máxima expresión de la ignorancia se ve con la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente puede tardarse 2 horas en WhatsApp, 3 horas en Facebook, 4 horas en YouTube, una serie completa en capítulos en Netflix, pero cuando le hablan de la Biblia le da fastidio. Pero mi responsabilidad de parte de Dios, o la intención del Espíritu de Dios en mi llamado, es llevar la gente a la palabra, a la Escritura. De esta forma nadie podrá contradecir, ni oponerse, ni debatir. ¿Por qué? Porque es a la luz de la Escritura. En todos estos días he estado buscando una Biblia católica y hoy se le pidió el favor a un ministro, a un discípulo, que se acercara a una librería católica para que me diera la Biblia, pero como que se le imposibilitó todo eso. Sin embargo, vamos a la fiel, a la confiable Biblia, la palabra de Dios. Pero mi intención en esta serie de la estructura romana es mostrarte a través de la Escritura. Y hoy, sencillo, no vamos a soltar revelaciones ni especulaciones, porque la gente no identifica. Mira, la gente no hace la diferencia cuando el predicador está siendo especulativo. Yo no entiendo qué le pasa al cerebro del ser humano cuando es aspectos religiosos. Cuando hay un aspecto religioso en el aire, la gente como que pierde la capacidad de razonar, pierde la capacidad de análisis, pierde la capacidad de comprensión y se dejan meter siempre gato por liebre. Nosotros tenemos que cerciorarnos que lo que nos están diciendo está en la Biblia. Ahora, que está literalmente, no figurativamente. ¿Cómo así? Porque hay gente que te enseña a través de figuras diciéndote que en una figura eso está ahí. No, cuando son asuntos que demandan mi salvación, yo necesito la prueba evidente de que eso está ahí. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Por ejemplo, usan
las parábolas que Cristo dio, que mi Señor Jesucristo enseñó, como una forma de poder enseñar, pero usan solamente el término para hacerle creer a la gente que la parábola es lo que ellos están usando para enseñar. Pero lo que no entiende el ser humano es que la parábola es una forma en la que Dios puede darnos a entender misterios del reino de los cielos para que lo podamos captar con más claridad. Pero cuando son asuntos morales, cuando son asuntos legales, cuando son asuntos religiosos, nos habla claro. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? ¿Alguno entiende lo que estoy hablando? Las parábolas, por lo general, voy a repetirlo porque no entendieron. Las parábolas, por lo general, se usan para revelar verdades del reino de Dios para nuestra fácil comprensión. Del reino de Dios para nuestra fácil comprensión. Por eso es que tú ves en muchas ocasiones cuando Cristo decía: he aquí el reino de los cielos es tal cosa, he aquí el reino de los cielos es como tal padre de familia, he aquí que el reino de los cielos es como un sembrador, he aquí el reino de los cielos es como esto, como aquello. Revelaciones del reino de los cielos nos las dan en parábolas para que la podamos comprender. Pero cuando son asuntos de doctrina, cuando son asuntos de juicios morales, espirituales, se habla claro para que usted no vaya a entender y que son parábolas las que vamos a usar hoy. Ahora, ¿por qué este predicador usa tantas citas bíblicas para mostrarnos la verdad? Porque es así que se hace, de esa forma que se hace. Porque tú ves un fragmento en YouTube de 3 minutos y el man te dice lo que le dé su gana. ¿Por qué? Porque tú realmente no te cercioras si lo que te están mostrando es verdad, porque tú no estás viendo. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Por eso es que nosotros a través de las redes sociales tenemos por el proyecto de audiovisual que transmiten los textos para que usted verifique, y 2, lo hacemos aquí en el templo con la pantalla, que la gente vea y verifique el texto, porque es mi responsabilidad dada por Dios que usted se cerciore de lo que se está predicando. Ahora, si usted va a ver la gente, que yo siempre apelo a la gente anciana, siempre apelo, que la gente anciana que estuvo en la religión popular se da cuenta que han cambiado el discurso. Anteriormente María era, y fíjate, en toda la serie que he tocado sobre la religión católica nunca he tocado a María. ¿Por qué? Porque ese es el detonante. La gente se cierra cuando tocan María porque no le tienen la mala a María, odian a María, y por eso he intentado en la herejía no tocarla, para que pueda irse la palabra más lejos. Quizás la toque algún día, quizás revele cosas de ella algún día, pero no, por inteligencia no lo voy a hacer para que ninguno diga que están atacando a la Virgen María. ¿Está conmigo aquí? Entonces resulta que el discurso, la gente que pasa aquí más de 50 años sabe que el discurso lo cambiaron. Antes era María la que intercedía, antes María era la corredentora, la cosalvadora, era la copartícipe con la salvación. Ahora no, ahora Jesucristo es el que salva, Jesucristo es el que sana, Jesucristo fue el que murió, Jesucristo fue el que se montó en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron el discurso? Bueno, porque desde el día 1 de que se predicó el evangelio, los predicadores del reino de los cielos, ahora más con las redes sociales, llegan a lugares inhóspitos donde la gente, por muy ignorante que sea, el Espíritu Santo le puede hacer entender la palabra. Ahora, es muy evidente que han jugado con la mente de la gente. Ya la gente no son la gente de los pueblos, de allá del pueblecito, de allá de los rurales que están allá metidos en el campo, que no pudieron estudiar. No estoy hablando que la gente del campo no estudió. Me estoy refiriendo a que mucha de la ignorancia de la religión era por la falta de comprensión de la lectura. Por eso es que la mayoría de la gente que profesa un tipo de religión, ¿de dónde vienen? De la cultura de los pueblecitos y esto. ¿Por qué?
porque ahí fue más fácil proliferar el error, porque la gente era tenía más tendencia a creer lo que le decía el que estaba vestido. Por eso es que los profetas de Dios vestimos como sea, pero la religión todavía conserva y que túnica para distinguirse entre los demás. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Usted ve los profetas que se visten como sea, que se ponen lo que sea, pero ellos tienen que mantener una apariencia como que son diferentes, porque la gente cuando ve uniformidad creen que tienen más sabiduría y más autoridad. Está conmigo aquí. Como vengan man vestido como sea. No, ese man que va a tener palabra, que va a tener poder. Quien dijo con un predicador para que tenga el pelo así. O quien dijo que ese man es hasta negrito, que va a saber. Porque la gente cree que si voy vestido con una túnica, con una cosa aquí o con algo encima. No, este man sabe lo que va a decir y resulta que son los que menos saben. Porque Jesucristo no se le presentó a la gente de su entorno vestido como líder religioso, sino llegó sencillito, humilde. Isaías dice: vino en su pollino tranquilito, vino tu rey montado en un asno de carga, dice la Biblia. Juan el Bautista sencillito, con túnicas de piel, de cuero, vestido normalito, y era el que cargaba el reino de Dios, y los demás religiosos no cargaban nada. Y dice la Biblia cómo lo describen: con túnicas largas, con atuendos, vestidos de bordado, de oro, con sombrero, con kipá, con de todo, urín tumín, y resulta que no eran de Dios. Empezando por eso, el discurso fue cambiado. Porque con el tiempo se fueron dando cuenta la gente que todo era una mentira. Las cobras de la visa de los muertos, cobran de matrimonio, cobran todo lo cobran. Pero acá le levantaron el espantapájaro. Los pastores se cogen el diezmo y la ofrenda, Pero la religión cobra todo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero todo el mundo sabe que la religión lo que usó fue esta trama. No te tocamos tu pecado, tú puedes ser la misma pecadora que quieras, lo único es que te vamos a entregar el cielo al igual de los que se guardan para Dios. Esa fue la trampa que le metió la religión al ser humano, y la gente se lo creyó. Hoy vamos a tener en cuenta un texto bíblico, Gálatas capítulo 2, verso 5. Gálatas capítulo 2, verso 5. Estos son textos a tener en cuenta. Usted sabe que estamos en estas semanas enseñando acerca de las herejías destructivas, pero aunque esto es una herejía, no la voy a enseñar como herejía, sino como una clase de discipulado avanzado. Resulta que ya vimos que Pedro no era la roca, ya vimos que Pedro no era ningún fundamento, ya vimos que Pedro era uno partícipe de lo que Dios iba a hacer con la estructura, pero no era la estructura. Ya vimos que Pedro lo que se le encargó fue cuidar el rebaño de la iglesia de Cristo cuando estaba vivo. Se supone que era cuando estaba vivo, porque el apóstol Pedro no puede en el espíritu cuidar a nadie. ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea, se entiende que cuando Cristo le dijo a Pedro: cuida mi rebaño, cuida mi redil, cuida mis ovejas, se está entendiendo que es mientras él estaba con vida. Y le puso el ejemplo del apóstol Pablo cuando le hablaba a Timoteo, y en su discurso en Mileto, que le dijo a los ancianos que estaban ahí, también les delego la responsabilidad de apacentar el pueblo, cuiden el pueblo, protejan el rebaño. Lo mismo que Cristo le dijo a Pedro, es lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a los ancianos en Mileto. Y eso hace que los ancianos sean la cabeza. ¿Eso hacen que los ancianos sean la piedra? No. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad pastoral. Es una responsabilidad que pastoral. Que el pastor tiene que velar por el rebaño, velar por las ovejas, y eso no quiere decir que porque el pastor cuide las ovejas, sea el pastor de las ovejas, el dueño de las almas, el que murió por ellos. Así que dejando eso claro, vamos a tener en cuenta esta cita bíblica. ¿Cuántos vinieron a aprender algo hoy? Gálatas capítulo 2, verso 5. Fíjate, el apóstol Pablo lo va a decir más claro. Como yo estaba ahora orando y dije: Señor, claro,
La excusa perfecta para echarse a perder era Pedro. Porque aparte de que Pedro, con lo que vamos a leer ahora, no tenía nada que ver con los gentiles, porque usted sabe que él no quería nada con los gentiles. Fue el que menos dijo. Pedro fue el que menos escribió. Para la religión era un mal negocio aceptar que el apóstol Pablo era el que Dios había comisionado para salvar a los gentiles, o sea, a nosotros, a los romanos, a los griegos, a los judíos, a los romanos, a los de acá, a los africanos, a los de Asia. ¿Por qué? Porque no representaba un buen negocio, porque la primera carta que Pablo le manda a Roma es un juguete. Entonces, miércoles, mira este juguete, no podemos. Mejor cojamos a Pedro, que Pedro no dijo nada, porque Pedro no dijo nada con relación a ello. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? En cambio, Pablo le habló de la idolatría, le habló de los ídolos, de los santos, le habló de los demonios, le habló. Entonces, nuestra mano no sirve. Agarremos a Pedro, porque Pedro le dieron la llave. Y decimos que esa llave también es de Roma. Decimos que Pedro le dieron la autoridad, porque también esa autoridad de Pedro es de Roma. Y Pedro, si tuviera la llave, no se la prestaba a Roma ni para abrir la puerta. Porque dice, tú sabes que es abominable para los judíos juntarse con ustedes los gentiles, imagínate. Cogieron el que menos tenían que coger. Pero vamos a leer la Biblia. Necesito simple comprensión lectora. Señor César, comprensión lectora, simplecito. Es una falta de respeto de que un predicador venga al altar o se siente en una sillita con un poco de gente, que hay intelectuales, hay abogados, hay arquitectos, hay ingenieros. Yo no entiendo cómo la gente se deja meter el dedo en la boca con tanta gente profesional. ¿Qué vamos a usar ahora? Simple comprensión lectora. Simple comprensión lectora. Los que son docentes aquí, los que son profesores, vamos a leer. Simple comprensión. No vamos a usar figuras, no vamos a usar tipologías, no vamos a usar no vamos a usar ningún tema ni término literario figurativo. Vamos a leer literal lo que dice la Escritura, porque es una falta de respeto. Cuando yo voy a predicar, mira, de pronto la gente no sabe, cuando voy a predicar, comienzo a orarle al Espíritu Santo que me dé la ciencia. ¿Por qué? Porque yo sé que en el templo y en la audiencia, en la emisora y en las redes sociales hay gente que son doctores, abogados, ingenieros, y yo venir con una falta tan grande de venir a leer algo que no está diciendo ahí cualquier persona que estudió kinder o preescolar y sabe leer, entiende que eso no dice ahí. Por eso hoy necesitamos que comprensión lectora. Gálatas capítulo 2, verso 5. A los cuales el apóstol Pablo está hablando aquí cuando fue a hablar con los apóstoles que estaban en Jerusalén, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con nosotros, dijo el apóstol Pablo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, refiriéndose a quiénes, a los apóstoles. Note que el apóstol Pablo es el apóstol de quiénes, de nosotros los gentiles. Y el apóstol Pedro, Jacobo, Juan, Marco, los que estaban en Israel eran apóstoles de qué? De los judíos. Escuche eso. Entonces el apóstol Pablo dice, verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio no permaneciera con nosotros. Verso 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, hablando de los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo, a mí no me importa. Por eso cuando usted me escucha predicando, yo digo, a mí me interesa un comino lo que diga el Papa, a mí me interesa un comino lo que digan los concilios, a mí me importa un comino lo que diga ningún predicador, a mí me interesa lo que diga mi Señor Jesucristo. Porque ese poco concilio, ese poco denominación, ese poco iglesia, lo que ha hecho es embolatar el mundo, y como la gente no lee, más rápido caen en el error. Y el apóstol Pablo dice así como digo yo,
a mí me importa un plátano, dijo el apóstol Pablo. Lo que hayan sido en otro tiempo a mí no me importa. Dios no hace acepción de personas, como diciendo, si Dios los eligió a ellos, también me eligió a mí. Si ellos son predicadores, dijo el apóstol Pablo, yo también soy predicador. Y digo, y yo soy más que ellos porque yo he hecho más que ellos, el apóstol Pablo dijo. Porque yo trabajo más que esos apóstoles de Jerusalén. Porque ellos se quedaron encerrados en Jerusalén y Pablo recorrió todo el mundo prácticamente. Así que lo que hayan sido ellos, no importa, dijo el apóstol Pablo. A mí, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me enseñaron. O sea, los que tenían los títulos primero no me enseñaron nada. Nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que habían sido encomendados el evangelio de la incircuncisión, no pierda esta palabra, como a Pedro, ¿como a quién? El de la que circuncisión, escuche eso. Los circuncidados son los que le cortan el prepucio del miembro del hombre. ¿Usted sabe qué es eso? Que circuncidan su miembro. Entonces, usted sabe que en Israel, César, la costumbre era que todos los judíos al octavo día tenían que presentarse al templo, también tenían que circuncidarlos. ¿Qué pasó? Cuando Cristo vino a la tierra, al circuncidar a Cristo, circuncidaron a todos los gentiles que creyeran en él. Entonces Pedro terminó siendo el apóstol de Jerusalén para los circuncidados, y al apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles incircuncisos, o sea, que no habían circuncidado su prepucio humanamente hablando o carnalmente hablando. Entonces, ningún romano es judío, ningún romano. Y como dije en la clase del viernes, menos un argentino puede estirársela de que es un legítimo judío, porque no son. Ahora, la Biblia dice que todo aquel que profese ser judío y se crea legítimo del linaje de ellos, ¿cómo le llama? Sinagoga de Satanás. Yo no tengo que pretender ser judío. Yo soy lo que soy y de donde lo soy, y mi nacionalidad, bien por los judíos, por las bendiciones que Dios los eligió a ellos para hacer su obra. Pero nosotros somos ¿qué? Gentiles, que éramos incircuncisos. Somos incircuncisos en la carne, pero circuncidados ¿en dónde? En el corazón. Nota ahí, no olviden esas dos palabras. Entonces, los incircuncisos para los judíos son los gentiles, y los circuncisos son los israelitas judíos, que son que los que han circuncidado desde que los paren, porque es su costumbre. Entonces el apóstol Pablo dice, yo soy el apóstol de los incircuncisos con el evangelio de los que son incircuncisos, y Pedro es el apóstol con el evangelio de los circuncidados. Como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Se da cuenta? ¿Se está dando cuenta? O sea, la palabra incircunciso es la misma para gentil. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Entonces Pablo dice, bueno, el que actuó para el apostolado de los circuncidados actuó también en mí. O sea, su mismo poder también actuó en mí para los gentiles. Por eso es que la gente no entiende por qué Dios mandó a Pedro a que fuera donde Cornelio. La gente no entiende eso. Cuando Pedro dice, no llames, digo, yo no cosa común ni inmunda he comido jamás. El Señor le digo, no llames común ni inmundo a nada, porque yo lo he santificado, para poderlo mandar ¿dónde? Donde Cornelio. ¿Para qué Dios hizo eso? Bueno, Dios mandó a Pedro a donde Cornelio en Cesarea, para que después Pedro con los apóstoles no se hubieran a oponer cuando el apóstol Pablo estuviera predicándole a la gente del mundo. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Porque los judíos creían que esa palabra era para ellos nada más,
que el evangelio era solo para ellos. Y entonces él no quería compartírselo a otro. Y cuando lo que iban a compartir, lo que querían era judaizar la gente. O sea, que se convirtieran a Cristo, pero que participaran de las costumbres de los judíos. Y Dios no permitió eso a nosotros. Por eso dice que los gentiles son los incircuncisos y el apóstol Pedro es de los circuncidados. Verso 9. Reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Kefas o Cefas, que es el mismo Piedra o Pedro, y Juan, que eran considerados que columna. Quiero que entienda esto. En todo lo que se hacía para la iglesia de Cristo, siempre estaban involucrados estos tres. Le voy a refrescar la memoria. Por eso es que un mal negocio Roma tratar de sacar a Pedro aparte y desvincularlo de Jacobo y de Juan. Una pregunta. Cuando Cristo estaba llorando en Getsemaní, lamentando que lo iban a matar, ¿quién estaba con ellos? Diga conmigo, Jacobo, Juan y Pedro. ¿Está bien? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Cuando Jesucristo en Mateo 17 subió al monte a transfigurarse, ¿quién estaba con él ahí? Jacobo, Juan y Pedro. ¿Está viendo lo que estoy mostrándole? Ahora el apóstol Pablo dice que estos tres eran considerados que las columnas. Es que Pedro, para la religión, como no leyó, le fue más fácil usar al apóstol, desvinculándolo de todo sin darse cuenta que Pedro era parte de una estructura creada por Dios con varias personas, no él solo, no él solo. Que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, como que, bueno, vayan y prediquen, para que nosotros fuéramos a predicarle a quienes, y ellos se quedaran donde. ¿Qué se entiende? O sea, si nosotros estamos leyendo ahí, ¿qué se entiende? Que el que debería ser el Papa o el apóstol de los gentiles, o sea, en Roma, ¿era quién? El apóstol Pablo. Pero como el apóstol Pablo le mandó tremenda carta de idolatría y lo reventó todo, no, esto no nos conviene, vamos a coger a Pedro porque Pedro no habló de eso. Entiendo lo que estoy diciendo. Y dice, nosotros teníamos que irnos a los gentiles. ¿Quién fue que llegó a Roma en un náufrago? ¿Quién fue? Pablo. ¿Pedro fue o Pablo? Entonces Pedro se quedó con quienes solamente nos dieron a nosotros que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia hacer. Fue una mala interpretación como siempre, pero como estamos en el asunto de la comprensión lectora, yo no creo que se hayan equivocado. Yo creo que era estratagema, artimañas del engaño y del error. Era para manipular a la gente y engañar a la gente. Porque cualquier persona con tantos títulos académicos que tiene un cura, o un monseñor, o un arzobispo, si una persona simple se puede dar cuenta de que Pedro no era ningún apóstol para los gentiles, y que la Biblia estaba diciendo que Pedro no fue mandado a predicarle a ningún gentiles, sino que Pablo no representaba ningún negocio. No es que Pablo atacó directamente a la estructura apostólico romana y la desmenuzó. ¿Usted está conmigo aquí? Ahora, ¿cuál es la clase de hoy, lo que nos están escuchando ahora por la radio o lo están viendo a través de las redes sociales? ¿Cuál es la clase de hoy? El purgatorio. Ahora sí vamos a la cita bíblica que un cura famoso que se llama Luis Toro desconfiguró para decir lo que él le dé la gana. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 verso 23. Voy a enseñarle. ¿Cuántos saben que un texto no puede salir de su contexto? ¿Cuántos saben eso? Los textos están ligados a un qué, a un contexto, sea histórico, sea un trasfondo cultural. Ningún texto puede estar desligado de su contexto, porque entonces la gente que hace
arma un pretexto. Cuando la gente agarra una cita bíblica para decir y que una verdad, tienen que hacer como hago yo, que le leo varios versículos. ¿Está conmigo aquí? Para que nos demos cuenta que eso no dice eso. Entre otras cosas, la palabra purgatorio, como iglesia católica, como arzobispo, como cura, como monseñor, como papa, no aparecen en la Biblia. Irónicamente. Mateo capítulo 5, verso 23. Ahora sí vamos a empezar con la enseñanza. Clases de discipulado avanzado. Por lo tanto, la gente que se conecta tiene que sentarse a estudiar. Porque el evangelio no es un reel, el evangelio no es un short, el evangelio no es un fragmento o un feed de Instagram ni de Facebook. Para que puedas comprender el reino de Dios, tienes que sentarte a estudiar. Si no, vas a caer presa de estos toros y estos vaquitas que manipulan a la gente. ¿Está conmigo aquí? Mateo capítulo 5, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda y allí te acuerdas de que tienes algo en contra de tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, ¿qué está diciendo ahí? Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Ojo, ¿qué está hablando Cristo ahí? Que antes de dar una ofrenda y tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, no la presente. Porque Jesucristo le dijo a sus discípulos que cuando vayan a presentar ofrenda, si tiene algo en contra de alguien o tiene un conflicto con otro, deja la ofrenda ahí. No la pongas en el altar y resuelve el problema con tu hermano. Y después ven, porque en la Biblia los sacerdotes tenían, mira, esta es mi ofrenda y me acordé ahora que peleé con mi hermano o tengo un problema con un prójimo. Deja la ofrenda ahí para poderme presentar puro con mi ofrenda. Y la dejaban ahí, iban, resolvían el problema y después venían, presentaban la ofrenda. ¿Por qué es importante eso? Porque la gente no sabe que cuando tú colocas la ofrenda en el altar, la ofrenda te representa a ti. La ofrenda te muestra a ti. Y lo vamos a la Biblia. Cuando Caín le dio la ofrenda a Dios, la intención también de su corazón fue que revelada. Por eso Dios dice, no la des primero, porque eso es santo y serio. Mejor ves, resuelve el problema con tu hermano. Y ahora resulta que este hermano tenía un problema de índole que legal, conflictos legales. Mira lo que dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, o sea, tu opositor, tu enemigo, tu hermano o tu prójimo con el que tienes el problema, entre tanto que estás con él en el camino. O sea, te está invitando Cristo que te pongas de acuerdo, concilies con tu hermano mientras vas de camino a el juez donde él te demandó. Usted está conmigo aquí. Donde tu hermano te demandó, no vengas con la cara pelada, le debes 50 millones de pesos a alguien y vas a traer que 70. Ve y resuelve tu problema primero, para que después no vengas a decir que se lo diste a la iglesia. Está conmigo aquí. Entonces ves con tu hermano y mientras van de camino, habla con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y dice, la cárcel es el infierno. La cárcel es un lugar en el inframundo donde la gente va a estar presa ahí para que pague su condena. La cárcel es la cárcel. La cárcel es un lugar con barrotes que está custodiado por guardias que meten preso a la gente que quebranta el mandamiento o hace un delito y no sale hasta que no pague la condena o la fianza. ¿Está conmigo aquí? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Yo no sé en qué cabeza ese irrespeto le cabe a un toro de decir que eso es el purgatorio. Cuando Cristo está diciéndole que cuando traigan la ofrenda, ¿acaso nosotros del inframundo traemos ofrendas al templo? O sea, ¿acaso la gente desde el infierno puede salir a traer la ofrenda al altar? ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Necesitamos hoy solamente, César,
comprensión lectora. ¿Ves el peligro de desvincular un texto bíblico de un contexto? Porque inventan un pretexto. ¿Qué está hablando Cristo? Que cuando vengas al templo, si peleaste con tu mamá, mami, perdóname porque yo sé que hice mal. O inteligente, antes de que tú vengas para el templo, ponte a cuenta con tu familiar para que vengas y entregues tu ofrenda limpia. Entiendo lo que estoy diciendo. Pero si a mí me están diciendo que eso representa el purgatorio, yo no he visto la primera alma que se ha muerto y ha venido. Ministro de Dios, mire, vine del inframundo, así engusanado, hediondo a putrefacción, a traerle una ofrendita que me rebusqué allá en el Hades. Usted está conmigo aquí. Solo necesito comprensión lectora hoy. Solo comprensión lectora. Vieron que pueden sacar un texto de un lugar y transgiversarlo cuando alguien del infierno puede traer una ofrenda al altar. Entonces los que inventaron el purgatorio dijeron que esa era la cita bíblica. Graso error, porque la Biblia se interpreta ella misma. Ahora, el purgatorio cita que es un lugar en donde la gente será purificada por fuego para poder pasar al cielo. Es como un lugar transitorio donde la gente, murió en sus pecados. Y entonces en el abismo, en el Hades o en el lugar que llamado purgatorio estacionado, la gente llega, el fuego los consume, los purifica y después pasan a la siguiente vida. Siempre les voy a decir las mismas palabras, como dijo el apóstol Pedro, no me cansaré de repetirles lo mismo. ¿Sabe por qué pasó esto? Porque la gente prefirió darle al hombre la prerrogativa de Dios y creer lo que ellos dijeran y despreciaron las palabras de mi Cristo. Desecharon las palabras de mi Cristo y creyeron que Roma con su estructura religiosa era la de Dios. No quisieron escuchar a mi Señor y creyeron fue lo que dijo Roma. Vamos a preguntarle al apóstol Pablo, al escritor de Hebreos, ¿qué dice la Biblia cuando la gente se muere? Por eso cuando estamos vida, ¿qué es lo que hay? Solamente cuando estamos vivos es que hay esperanza. Después de muerto ya no se puede hacer nada. Mira, vemos la misericordia de Dios en la tierra. ¿Sabe dónde la vemos? En el aeropuerto. Uno va a coger el aeropuerto y va a salir del país o le toca viajar a otra parte a predicar. ¿Y qué te dice en el aeropuerto? El que está en contra de la Virgen, que está en contra de la Santa Iglesia Católica, el que está en contra, así te dicen ellos, que uno está en contra. ¿Tú crees que Dios pone a uno, a los predicadores del reino de Dios, no los predicadores que le agradan a la gente, a que se pongan en eso? ¿Con qué propósito? Porque Dios tiene la intención a toda costa de impedir que el ser humano se muera creyendo las estupideces y las locuras del imperio. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y por eso lo pone a uno en esa situación. Obviamente un predicador que no ame al reino de Dios ni ame las almas, porque Cristo murió para la salvación de quienes, de las almas, dio su vida, no va a querer predicar nada de eso. Va a querer, quiero enseñarte cómo tener un matrimonio estable. Papi, aunque tú le enseñes a la gente cómo tener un matrimonio estable, no va a estar estable. Aunque tú le digas, te quiero enseñar 5 secretos para ser rico. Papi, aunque tú le digas 10, no va a ser rico. Pero como la gente quiere oír es eso, se comen el cuento que esa es la palabra de Dios y desechan la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 27. Esto es el texto que puede desarticular inmediatamente la doctrina del purgatorio esa. Ahora, purgatorio es de purgar. ¿Tú te imaginas en el infierno o en el lugar de ese purgatorio la gente tomando purgante para desparasitarse? Que inventan cosas de esta. O que sean el purgatorio donde te quitan las pulgas.
de la manera que está establecido para los hombres, que mueran ¿cuántas veces? Y después que mueran entrarán en un lugar transitorio en donde serán purificados de sus pecados con un fuego purificador a llama lenta de 45 minutos, y a partir de ahí van a empezar a dar sus bienes, sus dones y sus riquezas para poder pasar a una vida mejor en Cristo. Solamente les pido hoy comprensión lectora. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, para que creen la reencarnación, mueres una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido, escucha esto, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Nota esto. El purgatorio se cae enseguida. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió una sola vez. El único que podía pagar el precio para purificarnos en la tierra de nuestros pecados era Jesucristo. Y Jesucristo nos purifica ¿dónde? ¿Dónde nos purifica? En la tierra. Con su sangre, con su espíritu nos santifica. Porque después de muerto, dice, lo que viene es el ¿qué? El juicio. Nadie se va a salvar si se muere César sin buscar de Cristo. Porque después que tú pases la línea que divide los vivos entre los muertos, lo que te espera es el juicio eterno y no habrá purgatorio. Tú sabes, cuando yo estaba leyendo eso, que cuando me convertí, Dios mío, ¿cómo es posible que la religión le haya dicho a esta gente por siglos que había un lugar en donde se iban a purificar? Todo el mundo se moría en pecado, mataban, secuestraban, violaban, fleteaban, sicariaban, hacían atentados, envenenaban y se morían creyendo que en el infierno iban a tener redención, o en el peor, con las indulgencias, pagándole al cura, al monseñor o al párroco un dinerito, ellos iban a ser liberados del purgatorio. Y resulta que eso ni existía. Miles de almas esperando el juicio eterno, porque después que se mueren, lo que viene es que el juicio. Pero dice, los que se murieron en Cristo lo están esperando en Cristo. Segundo ítem o segundo texto es Primera de Pedro capítulo 4 verso 15. Primera de Pedro capítulo 4 verso 15, que estamos enseñando a los que están en la radio. Estamos hablando acerca del purgatorio, clase de discipulado avanzado. Primera de Pedro capítulo 4 verso 15. Así que, porque el cura Luis Toro dijo que en el purgatorio los que vivieron una vida santa, pero un día se robaron una gallina. ¿Cuántos han visto eso? Y la gallina la desplumó y se la comió, pero él se muere. Noten, vivió toda su vida en santidad, pero ese día se robó una gallina. Eso lo dice Luis Toro ese. Le pegan un tiro. Entonces, como toda su vida vivió en santidad, él tiene que pasar por el purgatorio. Porque ¿acaso Dios es injusto para dejar la gente que se vaya al infierno si vivió toda su vida en santidad? Entonces Dios lo que hace es que por esa gallina es lo que presenta sus indulgencias y pasa el purgatorio en la condena que en el infierno representa a la gallina. Por ejemplo, si él se robó un ratón y lo mató, el ratón es 1 año de condena. Él paga su año de condena y después pasa a vivir con Cristo. Eso lo dijo él para darle validez a su locura del purgatorio. Pero vamos a preguntarle a los hombres de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar a los verdaderos hombres de Dios? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Pedro, que es el papa supuesto de la Iglesia Católica,
le está diciendo a la gente que ni se le ocurra morir en pecado. Y el cura dice que no importa que mueran en pecado, porque en el purgatorio serán liberados. Mira esa locura. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón de gallina, porque es hijo de gallinas, o de pato, o lo que sea, o malhechor. Malhechor es el que hace mal, o que actúa mal, o por entrometerse los ajenos. Hasta los chismosos van a pagar. Pero si alguno padece como cristiano, o no da el contraste, cuidado, se mueren como malhechores, como homicidas, como ladrones, como chismosos que se meten en lo ajeno. Pero si alguno padece o sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience. ¿Por dónde? Y si primero comienza por nosotros, la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio y quieren predicar el evangelio a su manera? Está conmigo aquí. Y si el justo, ¿cómo se salva el justo? Con dificultad. ¿Tú sabes cómo yo voy a pasar cuando cierre las puertas del cielo? Cuando el ángel cierre la puerta, voy a pasar raspado, pero paso. Rayado por dentro. Pero esto le están diciendo que te puedes morir como tú quieras, porque te vas a ir a la santa paz del Señor. No, Pedro dijo que el justo se salva como con dificultad. ¿En dónde quedará el impío y el pecador? Espérate. O sea que el impío y el pecador la tendrán difícil. Sí, Señor. No habrá purgatorio, papi. La tendrán difícil. Porque el justo se va a salvar como con dificultad. ¿Dónde va a quedar el impío y pecador? Pero vamos a seguir leyendo. El impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, que la gente no se puede morir como malhechor, como ladrón, como asesino, como sicario, como fletero. Y él dice, no, pero es que él todos los días justificando el purgatorio, y que si el muchacho, en su lógica y lógica, toda la vida fue un hombre bueno, pero ese día necesitaba plata y se le dio por atracar a una muchacha, pero él no sabía que esa muchacha, el marido era policía, y él la atracó y le pegan un tiro y murió. Y resulta que cómo la gente va a creer, esos cristianos evangélicos van a creer que Dios va en su amor a mandar a ese joven a que se muriera en el infierno. Por eso Dios creó el purgatorio, para que ese joven que vivió toda su vida bien, ahora por ese solo error, Dios lo va a condenar. Que ninguno muera como ladrón, como homicida, como malhechor. Que a nadie se le ocurra morir en esa condición. Así que cualquier cura que diga que se murió en la santa paz de Dios y que se lo llevó Dios después que él atracó, después que él mató, vamos a tener que revisar el catecismo, porque el apóstol Pedro, que es el papa de la iglesia, dice, ni se les ocurra morir así, porque si el justo se salva con dificultad, imagínate lo que le va a pasar al pecador. ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué les pedí que tenían que tener hoy? ¿Qué les pedí? Comprensión lectora. Que cualquier niñito sabe leer. Cualquier niño que me está escuchando con sus madres a través de la radio está leyendo con claridad lo que dice ahí. A su nombre. El apóstol Pedro, que supuestamente era el papa de esto, dice que nadie se le ocurra morir ni como ratero, ni como homicida, ni como malhechor, o sea, como la gente que hace el mal, porque como se lleguen a morir, lo que nos espera que es el juicio de Dios. Y dice, y el juicio de Dios, ¿dónde va a empezar? ¿Dónde va a empezar? En la casa. Imagínate cómo le pasará, dice Pedro, al impío y pecador. ¿Sabes cuál es el impío? El que se apartó de la piedad, el que dejó el camino de Dios. Y el pecador es el que nunca quiere buscar de Dios, que quiere hacer lo que le da la gana siempre.
Pedro, que es el Papa de la Iglesia Católica, dice, cuidado. Ahora imagínate, a su nombre, ahora imagínate que se lleguen a morir así. Un engaño total. Te mueres haciendo el mal, no hay quien te salve, porque Cristo murió una sola vez para los que estaban vivos, no los que estaban muertos. Pero preguntémosle a Ezequiel ahora. Ezequiel capítulo 3, verso 20. Ezequiel capítulo 3, verso 20. Si el justo se apartare, no dijo el cura Toro que si la gente se muere con un solo día de haber hecho el mal, ¿no creen que el Dios de suficiente amor lo vaya a condenar? Vamos a leer lo que dice Dios a través de Ezequiel. Si el justo, no el pecador, el justo, la palabra justo se la equivale a ¿quiénes? A los santos, a la gente que ama a Dios, a la gente que busca a Dios, que el día que yo venga y me llegue a torcer y me ponga a atracar y me lleguen a matar por andar atracando, ¿qué dice ahí? Vamos a leerlo para que el cura se dé cuenta que está. Mira, y vuelvo lo digo, no es que ellos no lean eso, lo hacen es de maldad. Porque cualquier persona que está leyendo conmigo se está dando cuenta que eso es pura mentira, purgatorio. ¿Por qué lo sostienen? ¿Por qué lo mantienen? ¿Cuál es el propósito? Pues bueno, hay religiones que se crearon para entretener al mundo, para que sigan en el mundo, para ser condenados. Porque los predicadores de Dios salvan las almas del infierno. Los predicadores de Dios salvan las almas del infierno. No le dan licencia a la gente que se vayan para el infierno y que para salvarlos allá adentro. No dejan que lleguen. Los predicadores de Dios no dejan que la gente llegue al infierno. No dejan ni que se mueran para que lleguen al infierno. Porque después que lleguen ahí, no hay quien los saque y no hay purgatorio que los libere. Ezequiel 3:20. Si el justo, dijo Pedro que se salvaba con dificultad, se apartare de sus justicias e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, o sea Dios, él morirá. Porque no lo amonestaste. Está hablando de que el predicador tiene que regañar a la gente, exhortarla y reprenderla y predicarle. Si no escuchan y se mueren en su maldad, dice, él morirá en su maldad. Pero tú no lo amonestaste. O sea, se murió porque tú no le hablaste y tú no le amonestaste. Por eso es bueno predicarle a la gente, enseñarle a la gente y corregir a la gente. Porque después Dios viene y dice, yo te puse ahí para que tú les dijeras y te quedaste callado para no quedar mal, para congraciarte con ellos, para que ellos no te trataran mal o para que tú no parecieras alguien irreligioso. Se llegue a morir, se morirá porque tú no lo amonestaste. Dice, en su pecado morirá. Ven acá, nos dijo el cura que serán liberados en el infierno. No que serán, ¿cómo murió? En sus pecados morirá. Y dice, y sus justicias que había hecho antes no le serán tenidas en cuenta ni vendrán a la memoria. Comprensión lectora. Y no está hablando del impío ni el pecador, está hablando de los justos, de la gente que busca a Dios y un día se le dio la gana de irse a tomar y allá en la cantina donde estaba tomando, en el bar, se formó una pelea y lo mataron a él por una bala perdida. No le serán tenidas en cuenta todas sus obras que había hecho de justicia. ¿Por qué? Porque se torció. Imagínate las miles
de almas que se fueron al infierno con el cuento ese del purgatorio y de las indulgencias, que si le daban no sé cuántos millones al Papa y esto y lo otro se iban a salvar del infierno, y no leyeron lo que dijo Pedro. No les serán tenidas en cuenta sus justicias, ni vendrán a memoria. O sea, Dios no lo va a tener en cuenta, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, dijo, él se va a morir, sí. Él va a ser condenado, sí. Pero yo te puse a ti para que predicaras, no para que te congraciaras con ellos, sino para que labraras la palabra. Y la sangre de esa gente va a caer sobre ti. Imagínate el trabajo duro del predicador. Imagínate el trabajo duro del predicador. Por eso es que hay muchos predicadores agradables. Te predican cosas que te agradan. Sus templos se llenan de agrado porque toda la gente va en el domingo a ver cuántos chistes echan, cuál va a ser la atracción de ese día y cuál es la palabra de hermosura y de belleza que le van a dar. Pero como se muera esa gente, toda esa sangre se la manda Dios al predicador. Porque Cristo no murió por los hombres en vano. Está conmigo aquí. Ezequiel 18, verso 24. Ezequiel 18, que estamos enseñando el purgatorio, una herejía ficticia que crearon. Y el cura Toro dijo que como Dios, siendo bueno, que esa es la misma de siempre, siendo amor, va a permitir que una persona haya sido buena toda su vida y ahora que por un solo error va a ser condenado. Sí, va a ser condenado. ¿Por qué? Porque nadie en el infierno va a salvar a nadie. Nosotros somos salvos en vida, porque cuando estamos vivos es que hay esperanzas. Ezequiel 18, 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, otra vez, ¿de quién están hablando? De los que buscan de Dios, no del impío y pecador. Otra vez, de los que buscan de Dios, porque Pedro dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿cuál será el fin del impío y el pecador? Pero si el justo, ya sabe que más es aquí un adverbio, si el justo se aparta de su justicia y cometiere maldad o comete mal e hiciere conforme a todas las abominaciones, ahora peor, que es abominable, se vuelve un pecador extremo, cuando los judíos hace idolatría, hace de todo, o sea, después que Dios lo salvó, se vuelve abominable. Peor que el impío, las abominaciones que hizo el impío, dice, ¿vivirá él? ¿Será que quedará vivo? Por eso que usted ve que hay gente que buscó de Dios y era gente de fe y se torcieron, mueren enseguida. ¿Por qué? Porque el diablo, después que Dios se los arranca de la mano, la Biblia dice que anda como que, buscando a quien se devora. Y el que le dé la papaya se lo come con mantequilla o con suero. Se lo come con yuca. Por eso dice, bendito sea el nombre de Dios, ¿será que vivirá? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, ¿cómo es posible que Dios haga esto? ¿Cómo es posible que Dios haga estas cosas? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? O sea, mi Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, está torcido. ¿Está conmigo aquí? ¿No son vuestros caminos los torcidos? Apartándose del justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y dice, ninguna de sus obras justas que él había hecho serán tenidas en cuenta. Si hubieran más predicadores como el apóstol Pablo, como Pedro, como los profetas de Dios, como los predicadores que son profetas, que no tenemos, que le hablamos a la gente las cosas como son, sin ofender, porque aquí estamos es que
leyendo. Usted está leyendo, yo estoy leyendo, está conmigo aquí. Y tuviéramos más en cuenta lo que Cristo enseñó, nadie hubiera sido engañado. Porque Jesucristo lo advirtió, miren que nadie los engañe. Y dije, y no se dejen llevar por ellos que andan vestidos como con túnicas blancas y entongados. No se dejen engañar por ellos. Por eso la gente se dejaba manipular de los sacerdotes fariseos y no querían escuchar a Juan el Bautista. Porque se dejan llevar por la apariencia. Ahora, ¿por qué Dios actúa de esa forma? Quiero que sepa que la gente que es idólatra y no quiere aceptar a Cristo se meterá más en la idolatría y va a justificar la idolatría. No que no son idólatras, que son veneración, que no adoran a los santos, sino que solamente los honran. Van a buscar una forma de justificar su idolatría. ¿Por qué? Porque Dios, cuando la gente rechaza ya tanto el evangelio y se deja llevar por las estructuras religiosas, les envía un ¿qué? Un poder de engaño en su mente. Por eso usted no me ve que controversiando con ninguno. De pronto cuando yo predico, le estoy predicando a la estructura religiosa romana, no a los feligreses, porque si una gente que puede leer la Biblia y no se deja manipular de su líder, yo no estoy para estar discutiendo por él. Lo que estoy enseñando es para que el mundo vea y sean testigos la palabra que estoy hablando y la palabra los juzgue. ¿Sabes por qué estoy enseñando eso? Para que todo el que me ve en las redes sociales sepa que se los advertí. Está conmigo aquí. Porque la gente que está metida en la religión es difícil que se salga. ¿Por qué? Porque Dios ya los deja abandonados a la estructura religiosa y se les enceguece la mente. Vamos a la Biblia mejor. Segunda de Tesalonicenses, verso 11, perdón. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Mira lo que pasa, lo que Dios hace. Por esto Dios les envió un poder para que crean la mentira. Por eso yo digo, la gente que ahora me está escuchando y está entrando en razón y se pone a analizar y está leyendo conmigo literalmente, no es que figurativo, no es que implícito, explícito, puede que tenga oportunidad. Porque si no, están bajo un poder de engaño que Dios mismo lo envió. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque se indignó nada más, no, y no por esto. Porque Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es la verdad? Yo soy el camino, la verdad, y nadie puede si no es por Jesús. Todo el que ha rechazado a Cristo y ha puesto una imagen, ha puesto un santo como intermediario, como mediador, va a terminar engañado con un espíritu de error, de engaño, que los va a cautivar por haber rechazado a Cristo. Porque ningún santo de la religión salvó a la humanidad. El único que murió fue Jesucristo, que es la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Atento a la palabra injusticia. Porque hay muchas personas que no entienden esta cuestión. ¿Por qué actúa Dios de esa manera? ¿Por qué Dios dice que alguien por rechazar la verdad, Dios lo condena? No es porque murió Cristo solamente, sino que para que se predique el evangelio, ha tenido que morir miles de millones de personas. ¿De la mano de quién? De la Iglesia Católica. Miles de millones de personas han muerto. En todo el mundo entero están las inquisiciones papales. En todo el planeta Tierra hay monumentos o casas de la Inquisición, de la Santa Inquisición. Cuando tú rechazas el evangelio, rechazas la palabra, rechazas la verdad, rechazas a Cristo, Dios se recuerda todos los mártires que ha matado Roma. Usted está conmigo aquí.
Entonces la gente dice, ¿acaso Dios porque es así? ¿No se supone que Él es bueno? No, Dios es bueno, pero no es injusto. Dios no pasa por inocente al culpable, ni libera al que tiene que ser encarcelado, porque miles de personas han muerto en los coliseos romanos y en la orden de los papas y de los altos líderes romanos, y eso no se va a quedar así, porque por causa de qué, de su gran amor, Él tiene que hacer justicia a sus hijos. ¿Está conmigo aquí? Entonces, si la gente se quiere compaginar o se quiere alinear con la estructura religiosa que ha calcinado, quemado, en hoguera, ahorcado, matado, violado, destruido niños, de todo, Dios tiene que hacer justicia. Y si el hacer justicia caen las almas ahí, Dios no tiene nada que ver, porque la gente tiene que darse cuenta del daño atroz que ha cometido esa institución a lo largo de la historia de la humanidad. Pero claro, sigue siendo como tú quieras, que tienes el cielo ganado. No te preocupes. Y entonces tú dices, le aceptas a ellos lo que hacen, siempre y cuando te aseguren tu cielo. Así no funciona, mijo. Así no funciona. Así no funciona. Romanos capítulo 1, verso 18. ¿Está conmigo aquí? ¿Alguno está aprendiendo algo hoy? ¿Qué estamos enseñando? El purgatorio. Una falacia, una mentira que creó Roma para condenar las almas de los hombres. Porque la ira de Dios se revela. Ay, Dios no es que es amor. ¿Y por qué sea ira? ¿Sabes por qué no quisieron que el apóstol Pablo fuera su papa? Por esta epístola. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Contra toda impiedad. Note impío, impiedad. ¿Está conmigo aquí? E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuánta gente se opone a los predicadores que estamos hablando la verdad injustamente? ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Siervos de Dios. Y quien se opone a los predicadores, ¿a quien se opone? A Dios que los envió. Injustamente, porque nosotros venimos a enseñar ¿qué? La verdad. Sí, la verdad ofende, la verdad hiere, la verdad lastima, pero la verdad es la verdad. Y la Biblia dice que no podemos nada en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se les conoce les fue manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde el principio de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene que... Pues habiendo conocido, porque Dios le manda un espíritu de engaño para que mueran en la religión, porque que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus concilios, en sus análisis, en sus escritos, en sus magisterios, y su necio corazón se llenó de ¿qué? De oscuridad. Fue entenebrecido, profesando ser sabio, creyéndose que era sabio, se hicieron ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de ídolos, de hombres que corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. La gente adora a la serpiente, pero no adora a Cristo. La gente adora a reptiles, ratas, vacas, animales cuadrúpedos, pero no a Jesucristo. La gente cambió la gloria del Dios incorruptible por una imagen, por una esfinge, por una estampilla, por un crucifijo, pero no para darle la gloria al Dios real. ¿Tú crees que Dios que creó la humanidad se va a estar riendo con eso? Por eso es que el apóstol Pablo
no representaba un buen negocio para la Iglesia Católica. A pesar de que Pablo, aun con todo que Pablo fue el que fue a Roma a predicarles a su nombre. Por eso Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cuál es la verdad de Dios? ¿Y cuál es la mentira de los hombres? Aquí va la idolatría, honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Dónde está la justicia? En detener a la verdad. ¿Y por qué Dios los castiga cegándolos con un espíritu de engaño? Porque desecharon la verdad de Dios, que es Jesucristo, y que hicieron darle culto a las imágenes, a las esfinges, a las estatuas, a los velones, a todo lo que sea, hasta animales, cuadrúpedos, reptiles, menos a Dios. ¿Qué les pedí que tuvieran hoy? ¿Qué les pedí? Comprensión lectora. Por muy ignorante que alguien sea, no puede contradecir la verdad de la palabra. Por muy que una persona no quiera entender, no puede negar la palabra. Y si se opone, está cautivo por un espíritu de engaño. Comprensión lectora. César, ¿qué he usado hoy? Comprensión lectora. De pronto la gente que sea religiosa, que vino al templo hoy, que sea católica, tiene que estar mal en su espíritu debatiendo, pero la verdad fue puesta. Y puedes resistirla como tú quieras, pero el mismo espíritu, como hace, lo comprime, lo como él sabe hacer. Solamente comprensión lectora. Ahora, ejemplos básicos de lo que era el purgatorio. Cuando el rico que se murió con Lázaro, Abraham le hubiese dicho al rico, para terminar, le hubiese dicho al rico: no te preocupes, que con las riquezas que tú tienes, pasa el proceso del fuego en el Hades, mientras te consumes con la llama, porque tan pronto como la moneda caiga en el sexto, tú serás liberado de tus pecados. Y ya, ¿qué le dijo a Abraham? No, papi, ya está muerto, no se puede hacer nada, porque solamente hay esperanza. Abraham le dijo: ya te moriste, no se puede hacer nada. Entonces dile a la gente que vayan de mis familiares que le predique. No se puede, dijo. Allá tienes a quienes, a los profetas y a Moisés. Allá tienen a los profetas y a Moisés. Aquí no puede salvarse nadie, papi, porque aquí que se murió sin esperanza. ¿Sabes por qué dice que mientras estamos con vida hay esperanza? Porque la esperanza de la humanidad es ¿quién? Cristo Jesús. Y si tú no la recibes vivo, mucho menos muerto. El otro ejemplo de que el purgatorio es una falacia, aparte de todo lo que ya dije. El hombre trabajó toda su vida, de la gente que se preocupa por todos los bienes materiales, trabajó toda su vida, se mató toda su juventud y fue viejo y dijo: alma, muchos bienes tienes, tumbaré los graneros, los haré más grandes para guardar todo lo que he adquirido. Y le hablaron: necio, hoy vienen a buscar tu alma y lo que reuniste, ¿de quién será? Porque dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. La vida del hombre consiste en alinearse con su Creador. La vida, no la muerte. Y ahora, si él tenía bastantes bienes y muchas riquezas, Jesucristo hubiese dicho: necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Pero no te preocupes, le dice Jesús, porque ahora con esa riqueza hacemos el canje, se la das al sacerdote y te queda un transitorio en el infierno y después pasas a mejor vida. Eso fue la trama más dañina que el diablo le pudo hacer a la humanidad: crear la religión.
Y con ese engaño de que Dios es amor, la gente cree que tiene licencia para matar, destruir y deshacer la obra de Dios, porque Dios me ama y como sea que yo esté, Él me va a salvar. Porque ¿cómo es posible que tú toda tu vida te has pasado haciendo el bien y por un solo error murió Jesús? Por un solo error de la humanidad murió Jesús. Por eso el apóstol Pedro dijo que nadie muera en estas condiciones, porque no habrá perdón. ¿Alguno aprendió algo?